Conociendo más la Biblia en 28 días. Día 21. La conversión de Pablo e importancia teologal. Todo el texto bíblico lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos del 1 al 9. De la misma manera, encontramos otros dos relatos que soportan lo sucedido, y lo podemos encontrar en Hechos capítulo 22, del 6 al 21, y capítulo 26, del 9 al 18. Queremos resaltar en primera instancia 5 lecciones de la conversión de San Pablo para que puedas reflexionar para tu realidad. 1. La misericordia divina de Dios llega, generalmente, cuando nos encontramos peor, en nuestro punto más bajo. Saulo fue una pesadilla para los primeros cristianos, y su persecución parecía no tener límite. Recordemos que estuvo presente y aprobó la lapidación de Esteban. Dios lo esperó y lo hizo caer de lo más alto, tanto de su caballo. Según dice la tradición, aunque realmente se habla en la Biblia, cayó al suelo. Hechos capítulo 9, versículo 4. De forma similar, Cristo nos ofrecerá pacientemente su divina misericordia, cuando parezca que menos la merecemos, incluso cuando menos creamos merecerla. Hay que recordar el recibimiento del Padre al Hijo pródigo. 2. La intervención de Dios en nuestras vidas será siempre inesperada. La forma de medir el tiempo de Dios nada tiene que ver con nuestra forma de hacerlo. Su intervención en nuestras vidas no refleja nuestras expectativas. Saulo era la última persona en la cual los primeros cristianos esperarían que fuese su más apasionado defensor, que fue exactamente lo que Dios hizo nacer en Saulo. Fe no es esperar a comprender en totalidad la bondad de Dios. Paciencia es tener la fe de esperar por ella. 3. La presencia de Dios en nuestras vidas se encuentra a menudo fuera de una iglesia. Mientras que es necesario ir a misa para refrescar el alma escuchando la palabra de Dios y para alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo, gran parte de las aplicaciones de la enseñanza de la iglesia ocurren en el mundo. La casa del Señor es la estación de servicio donde llenamos de combustible nuestra fe, pero nuestra misión en el servicio a Dios es en el camino, donde aplicamos la fe para ayudar a otros. 4. Todos tenemos un caballo de Damasco. Todos tenemos un caballo que nos puede llevar lejos de Dios. Ese caballo puede ser el orgullo, la arrogancia, el dinero, el poder. ¿Nos bajaremos por iniciativa propia o esperaremos a que Dios nos derribe? 5. Fe y humildad superan a los 5 sentidos. Pablo nunca caminó al lado de Cristo, no fue de los originalmente elegidos, pero su fe y su humildad lo hicieron tan grande como aquellos que caminaron con el Señor. Dios viene a nuestras vidas y nosotros le permitimos entrar. Sin la proporción de lo que creemos, vemos, escuchamos, tocamos o gustamos. Los 5 sentidos y todas las sensaciones que les siguen son polvo en el camino de la humildad y la fe. Pablo estuvo ciego por un tiempo tras ser derribado de su caballo por Dios. Nosotros a menudo estamos ciegos por un tiempo mucho mayor en el viaje hacia nuestro Damasco. Más conversiones memorables. Es un concepto integral de la Biblia que corresponde a un cambio moral, un retorno a Dios y a la Iglesia católica e indica una renovación de mente y de corazón. Otro ejemplo sería la conversión de Constantino el Grande, quien fue gobernador del Imperio Romano y es reconocido por haber llevado a cabo el primer concilio de Nicea en el año 325. Que otorgó legitimidad legal al cristianismo en este imperio por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión y los historiadores lo presentan como el primer emperador cristiano, ya que sufrió una conversión espiritual de tal magnitud durante su gobierno que es llamado cristiano, incluso cuando fue bautizado, cuando ya se encontraba en su lecho de muerte. Asimismo, tenemos otros ejemplos, como San Agustín y otros tantos que nos haría esta lección demasiado extensa. En la actualidad llamamos conversión al retorno del pecador a la iglesia
y es asociada más a los sacramentos del bautismo, de la confesión y la confirmación. Importancia para los cristianos de San Pablo. Su teología. A través de sus cartas que fueron escritas para atender los problemas específicos que se presentaban en las distintas iglesias, se evidencia la importancia y la profundidad del pensamiento paulino. Cada carta tiene su propia manera de argumentación, usando el lenguaje adecuado para los asuntos que quería tratar. Del conjunto de cartas paulinas podemos extraer las líneas generales de su pensamiento sobre la salvación, lo que nos indica cuál es su verdadero significado y refuta las falsas concepciones que sobre la misma se presentaban en la época. Como apóstol que era de los gentiles, Pablo se preocupó por aclarar que lo que se consideraba como requerimientos de la ley judía no eran aplicables a los creyentes gentiles, insistiendo en la justificación por medio de la fe. En sus escritos, sobre todo en Romanos y en Gálatas, procura explicar cuál había sido la función de la ley, enfatizando así que toda ella había sido cumplida por Jesucristo, especialmente con su muerte en expiación por los pecados del mundo. Esa muerte hace a los hombres libres de la ley. Los creyentes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Justificación por la fe. Fue necesario que Jesucristo, hombre perfecto, el justo por antonomasia, diera su vida en expiación por los pecados de la humanidad, satisfaciendo así la justicia divina. Basado en ese hecho, Dios ofrece gratuitamente justificar a todos aquellos que creen en su Hijo, los que reconocen y aceptan que el sacrificio que Él hizo fue en su particular favor. La justificación es entonces un don de Dios. Así, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos, capítulo 3, del 21 al 25. La reconciliación. El Señor Jesús vino al mundo para hacer una obra de reconciliación entre los hombres y Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Romanos 5:10. Esta reconciliación con Dios produce otra entre los seres humanos entre sí. Para comenzar, la división entre judíos y gentiles fue eliminada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Efesios 2, 14 al 18. La Iglesia. De especial significación fue el aporte de Pablo al entendimiento de lo que es la Iglesia. Explica que ella es la casa de Dios, la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteos 3:15. Jesucristo es el fundamento de ella. Primera de Corintios, capítulo 3, 11 al 12. El propósito de Cristo es santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, 26 al 27. Su escatología. El apóstol Pablo habla frecuentemente de la segunda venida de Cristo. Decía que es preciso que Él reine. Primera de Corintios 15, 25. Los tesalonicenses se habían convertido para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Les animaba a estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:2. Con esto indicaba
se completaría la redención no solo de los hombres, sino de toda la creación. Su lucha contra los excesos. Por otra parte, tenía que estar vigilante siempre a causa de los excesos que se producían en medios cristianos, que interpretaban mal este significado escatológico de la salvación. Algunos, como en el caso de ciertos tesalonicenses, no veían la necesidad de trabajar. Si te ha gustado este video, apóyanos con un like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Comparte este video para que llegue este material a otros. Esperamos que este contenido haya sido de bendición en tu vida y te invitamos a consultar todo el material que hemos diseñado y recopilado para ti en nuestros canales, Conociendo Más la Biblia y Conociendo Nuestra Fe Católica. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.